Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 5, vamos a leerlo en forma alternada. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria a Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que me dan los hermanos esta mañana de compartir la palabra de Dios. Antes de entrar en el tema, quisiera mencionar algo que pasó ayer, que yo no escuché porque estaba atendiendo a un hermano que me estaba haciendo una pregunta, pero otros hermanos me dijeron que hay un hermano que dijo que Jesucristo es una criatura. No sé si está el hermano aquí para que diga en qué basa él su teoría. Si está, para que diga. ¿Ah? ¿O si es verdad que dijo eso? Porque yo no lo oí. Bueno, si Jesucristo es una criatura, escuchen bien, si Jesucristo fue una criatura o es una criatura, nosotros seríamos idólatras.
Porque en Romanos 1 dice que los que no quisieron darle gracias a Dios ni honrarle a través de la creación fueron entenebrecidos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de hombre corruptible, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. Si Jesucristo fuera una criatura, nosotros seríamos idólatras. Ahora, yo pregunto, ¿será sabio o será correcto poner una deducción en contra de las declaraciones de la Biblia? Las palabras quieren decir lo que dicen y dicen lo que quieren decir. Criatura habla de creación. Si Jesucristo es una criatura, fue creado. Por eso los ángeles no son hijos de Dios porque fueron creados, no fueron engendrados. Por eso Adán fue una criatura, no fue un hijo de Dios, sino fue creado. Por lo mismo, Juan 3:16 dice que Jesús es el unigénito, Hijo de Dios, el único engendrado por Dios. Criatura es lo creado, hijo es lo engendrado y nacido. Usted no puede cambiarle el sentido a las palabras. Y ahora oiga las declaraciones de la Escritura. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso fue un día en la historia, cuando el Espíritu de Dios vino sobre María y ella concibió del Espíritu Santo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Se llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El principado será sobre su hombro. Llamaráse su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hijo es lo engendrado y lo nacido. Criatura es lo creado. Usted no le puede cambiar el sentido a las palabras. Ellas quieren decir lo que dicen y dicen lo que quieren decir. Entonces, poner una deducción, que eso es lo que deduce el hermano, que porque él es humano, que porque él nació, que porque él murió, eso es una deducción. ¿Será sabio, será correcto equiparar las deducciones a las declaraciones de la palabra de Dios? ¿Qué dicen? Oh. La Biblia es un libro de declaraciones, así dice Jehová. No son deducciones. Entonces, ojo con eso, porque eso es un rezago del dualismo. Ojo con eso, porque eso es un rezago del dualismo. Entonces, oficiales, pónganle cuidado a esas cosas, porque lo que sucedió en el año 80 hasta el 83 venía caminando desde el año 60, pero no se había enfrentado. ¿Sí? Nosotros somos hijos de Dios por creación, en cuanto al proceso de la obra del Espíritu Santo por creación, o somos hijos de Dios por lo que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros. Somos hijos de Dios por adopción. Por eso, si nosotros fuimos hechos hijos de Dios, ¿es por qué? Porque no éramos hijos. Yo no tengo que hacer hijos a mis hijos. Yo los engendré y por eso son mis hijos. Pero si yo cojo un muchacho de la calle o del orfanato, sí tengo que hacerlo hijo, tengo que adoptarlo.
Entonces somos hechos hijos de Dios. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos de Dios por Jesucristo. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Dios solo ha tenido un hijo. ¿Ah? Exacto, exacto. Entonces, bueno, no, eso está claro, eso no necesita vuelta de ojo. Vamos al tema, porque si no les enmuchilo yo la asamblea aquí a los señores de la Corpentunida. Bueno, todo eso demuestra cuánta necesidad hay de los estudios. Hay conceptos basados en deducciones. Y la fe tiene que estar basada en las declaraciones de la palabra de Dios. No confunda la matemática con la matica de tomate. Suenan parecidos, pero son muy diferentes. Entonces, vamos al tema. Romanos 5 es los frutos, los resultados de la justificación. La justificación es una doctrina fundamentalísima. Romanos no fue la primera epístola que se escribió. Primero se escribió la de Gálatas, la de los tesalonicenses, la de los corintios. Pero ella está encabezando las doctrinas paulinas por su importancia doctrinal, porque es la puerta de entrada. Entonces, en esta carta, el apóstol usó 8 capítulos para describir el propósito de Dios de justificar al hombre en sentido universal. En los primeros 8 capítulos, y en los capítulos 9, 10 y 11 es el trato de Dios con Israel, su elección, su tropiezo y su futura restauración, y todo se refiere a la justicia de Dios. Los términos de esta carta son pecado, juicio, condenación y justificación. Para usted entender la grandeza del Evangelio, necesita conocer la gravedad del pecado y la severidad de la ley. El que no sabe estas dos cosas no puede entender a cabalidad la grandeza del Evangelio. Y debemos ver estas cosas para saber de qué hemos sido justificados. ¿Cómo hemos sido justificados y para qué hemos sido justificados? Entonces, los primeros versículos enumeran los frutos. Justificados pues por la fe, tenemos, no tendremos, tenemos ahora paz para con Dios. Porque al justificarnos, la justificación es el acto en que Dios declara inocente al pecador, absuelto de culpa, exonerado de pecado. La justificación nos saca del montón humano de pecadores y nos pone aparte en la viña del Señor, en el plantío de Jehová. Y ahí comienza la vida cristiana. Entonces, además de estos frutos, dice, además de tener paz, dice, y también tenemos entrada por la fe a esta gracia. La gracia es el terreno en que el cristiano está firme. Sois salvos por gracia, por medio de la fe. Noten que el saludo de Pablo a todas las iglesias es gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, porque sin gracia no hay nada.
Hay muchos que no hacen diferencia entre la misericordia y la gracia y están contentos solamente con la misericordia. La misericordia es para todos. Dios da mantenimiento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Las fieras braman a la presa en la selva, Jehová les da la comida. Salmo 145, 8, 9, 15 y 16. Clemente y misericordioso es Jehová. Bueno es Jehová para con todos. Sus misericordias son sobre todas sus obras. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Jesús dijo, el sol sale para buenos y malos, la lluvia viene para justos e injustos. Pablo dijo en Hechos 14:16, si bien Dios dejó a las naciones andar en sus caminos, no se dejó sin testimonio, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de bien y de alegría nuestros corazones. Cualquiera que ha leído la Biblia sabe que todos esos grandes imperios, los sumerios, los egipcios, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, vivieron en el paganismo más horrendo, pero a todos les vino la primavera, el verano, el otoño y el invierno, porque todo eso lo manda Dios para que la tierra se renueve y el hombre le saque el pan a la tierra. Dios tiene cuidado de su creación, pero la gracia es el acto en que Dios trata personalmente con el hombre para salvarlo. Eso es otra cosa. Por eso si usted saluda a una persona y él le dice bien por la gracia de Dios, está diciendo bien. Porque lo que somos y seremos, lo somos es por la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Entonces, ahí se enumeran varios frutos. Paz. Nos gloriamos aún en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Versículo 12. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, es decir, a pesar de que no había ley, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, que los descendientes de Adán no pecaron como Adán, porque Adán sí cometió una transgresión. San Juan define el pecado diciendo, el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, los descendientes de Adán hasta el Sinaí solo eran pecadores por naturaleza, la naturaleza adámica, pero no eran transgresores, porque no había una ley que les dijera qué hacer y qué no hacer. Pero no obstante que no había una ley que condenara el pecado, la gente se moría. Adán vivió 930 años y murió. Matusalén 969 y murió. Abraham fue amigo de Dios, vivió 175 años y murió. Porque la muerte es el efecto del pecado. La paga del pecado es la muerte. Entonces, aunque ellos no eran transgresores, murieron sencillamente porque la muerte es la paga del pecado. Pero ahora, después de la ley, el hombre es triple pecador. Pecador por naturaleza, pecador por acción porque hace lo prohibido y pecador por omisión porque no hace lo mandado. Porque cuando Dios vino con la ley,
al Sinaí en llama de fuego y con voz tronante. Entonces dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y que hago misericordia en millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No cometerás adulterio. No dirás falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni nada de su prójimo. Es decir, los mandamientos prohíben y mandan. Prohíben lo malo y mandan lo bueno. Amarás al Señor tu Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, de ahí para acá, el hombre, además de ser pecador por naturaleza, es decir, que nace pecador, es transgresor. Y entonces la ley vino, número 1, para revelar el pecado. Número 2, para agravar el pecado. Número 3, para condenar el pecado. Número 4, para encarcelar al pecador. Y número 5, para matar al pecador. Vamos a mirarlo parte por parte. Romanos 3, 19 y 20. Usen la Biblia, hermanos. Los ojos y los oídos son las autopistas al cerebro. ¿Cómo quiere que se le quede a usted las cosas si no usa los sentidos? Por eso es que a algunos no se les queda nada y dicen: no, es que yo tengo mala memoria. Es que no usan los sentidos. Hay que usar los sentidos. Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que todo el mundo cierre su boca ante el juicio de Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante de Dios, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Antes del Sinaí, el mundo estaba plagado de ídolos. Estaban matando, estaban cometiendo todos los pecados. Pero la ley fue la que dijo qué es lo que es pecado y qué no. Entonces, la ley vino para revelar el pecado. Romanos 7:7 o 7 y 8. Pablo dijo: yo no conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Y qué dice el verso 8? Que la ley me... Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley. Romanos 3, 19 y 20, Romanos 7, 7 y 8. Entonces la ley vino para revelar el pecado. Segundo, la ley vino para agravar el pecado. Romanos 5, 20. La ley se introdujo para que el pecado abundase, y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese es otro versículo mal predicado, porque dicen: donde abundó el pecado, abundó la gracia. Pero eso no es lo que dice el versículo. No dice dónde, sino cuándo. Dónde habla de lugar y cuándo habla de tiempo. La ley se introdujo de Adán al Sinaí, no había ley. La ley se introdujo para que el pecado
abundase, se inflase, se agravase. La ley es la inflación del pecado, porque ahora era una transgresión al mandato de Dios. Entonces la ley se introdujo, y cuando, o sea, que no siga predicando eso de que donde abundó el pecado, abundó la gracia, porque eso no lo dice el versículo. Las palabras quieren decir lo que dicen y dicen lo que quieren decir. Lea bien para que predique bien. Aleluya. Aleluya. Entonces, la ley número 2 vino para agravar el pecado, inflar el pecado. Sin la ley el pecado está muerto. El pecado era como una serpiente dormida, pero vino la ley y lo aguijoneó y la despertó. Tercero, la ley vino para condenar el pecado. Segundo de Corintios 3:7. 3:7. Si el ministerio de muerte grabado en piedras, ¿qué fue lo que fue grabado en piedras? Los 10 mandamientos. Si el ministerio de muerte grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria, la cual gloria había de perecer. ¿Cómo no será con gloria el ministerio del Espíritu? Y si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuánto más glorioso será el ministerio de justificación? Porque lo que fue glorioso ya no es glorioso en comparación a la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, ¿cuánto más glorioso será lo que permanece? Pero ¿qué dice el verso siguiente? Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que tenía que ponerse un velo sobre su cara para que los hijos de Israel no pusieran la mira en lo que había de ser abolido. Pero a ellos se les embotó el entendimiento, porque hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Del ministerio de muerte y condenación. No para parrandearse el culto. Son muchos los pentecostales que han usado ese versículo para hacer del culto una parranda. Es otro versículo mal predicado. Donde está en libertad, usted puede correr, brincar, bailar y hacer lo que quiera. No, Señor. Hermanos, ¿será que necesitamos los estudios o no? Se han inventado una forma de culto bailando y aduciendo pues los salmos, danzar con pandero y danza. La danza de los israelitas es el folclor de Israel. Eso no es espiritual. Cuando pasaron el Mar Rojo, María salió con su pandereta a bailar, como aquí en Colombia se baila el pancillo o el bambuco o el vallenato, lo que sea, que es la música del país. Es el folclor nacional de Israel, porque ellos son un pueblo terrenal con promesas terrenales. Eso no es eso no justifica eso. Además, usted no ve eso en el Nuevo Testamento.
Exacto. Es más, yo fui a una sinagoga allá en Miami. Fui, ¿por qué? Porque me encontré un libro en una librería que decía Mesianismo o herejía, era el título. Entonces yo lo compré, lo leí y encontré que el rabino hablaba del nombre y hablaba que no había que judaizar a los gentiles ni gentilizar a los judíos. Entonces eso me llamó la atención y entonces yo llamé y le dije que quería una cita para hablar con el rabino. Y entonces me dijo, no, él no puede atenderlo, pero vaya el sábado allá a la reunión. Y yo fui el sábado, a las 10 comenzaba eso. Para entrar allá tuve que ponerme la kipa. Y diciendo que no iban a judaizar a los gentiles. Entonces, el salón era, uno entraba y había, a un lado había las oficinas, al otro lado estaban los comedores y al fondo estaba un salón con dos filas. En una estaban los hombres, en otra las mujeres, y al frente estaba pintado el muro de las Lamentaciones de Jerusalén, estaba pintado en el muro. Y entonces los hombres llegaban y además de la kipa se ponían el talí, que es el pañuelón ese, y se ponían ahí frente al muro a recitar los salmos. 1 hora recitando los salmos. Después venían los testimonios. Entonces tenían un púlpito en el centro allá y entonces iba un anciano y sacaba el rollo de la Torá de una vitrina, ponía una silla así atrás del púlpito y se sentaba ahí y todo el que iba a testificar tenía que ir y tocar o besar el rollo. Entonces se subía allá al púlpito y daba testimonio de lo que consideraba que el Señor había hecho. Luego venían las danzas. Entonces, ellos no cantan. Ellos ponen un CD en el equipo de sonido o un cassette y entonces los hombres se echan hacen una rueda y hacen abrazados por el hombro y comienzan a danzar al son de la música. Eso es lo que hacen ellos. Después de eso ya iban 2 horas. Después de eso vino el rabí con toda la indumentaria judía, con las cabullitas aquí, el talí y bueno, todo eso, a predicar. Y entonces predicó sobre Éxodo 3, 12 y 13. Y dije, no, tengo que escuchar el sermón. Entonces predicó que cuando el evento estaba cercano, Dios usaba el nombre, pero que cuando el evento estaba lejano, Dios usaba los títulos. No estaba en lo cierto. Porque la única razón por que Dios usó el nombre en ese tiempo y no antes es porque Israel estaba en esclavitud y necesitaba salvación. No es porque el evento estuviera cerca. Porque en mi nombre Jehová no me di a conocer a vuestros padres, porque los padres no estaban en esclavitud, estaban en la tierra prometida viviendo bajo las promesas de Dios. Pero su descendencia heredó a Egipto y fueron esclavizados y clamaron y necesitaban redención, liberación. Entonces por eso Dios reveló su nombre, porque el nombre es para eso. Bueno, escuché el sermón 1 hora. Y después llamó la gente al altar y les dijo, bueno, el hombre recibe de 3 maneras. Por nacimiento. Eso vale por el nuevo nacimiento, pero no por el nacimiento natural. Cuando uno nace de nuevo, uno sí recibe de Dios muchas cosas, pero no con el nacimiento natural recibe la herencia adámica. Adámico, pecador, mortal, perdido, destituido de la gloria de Dios. Pero ellos no, ellos cuentan que cuando nacen ya son herederos.
Segundo, por la fe que la persona tiene, en eso estaba en lo cierto. Y tercero, con la imposición de las manos. En eso estaba parcialmente en lo cierto, porque la imposición de las manos es para sanar los enfermos o para ordenar los ministros. Y ellos todavía tienen la ley como lo máximo. Y la ley no es lo máximo, la ley es una añadidura. Gálatas 3:19. ¿Para qué sirve la ley? ¿Cuál es el oficio de la ley? ¿Por qué Dios dio una ley que nadie pudo cumplir? Ni el mediador, ni Moisés la cumplió. Pues la ley tenía un propósito. La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Porque el pecado se incrementó, entonces Dios vino en una ley de fuego y le puso un freno al pecado. Ahora el hombre era transgresor, pero todo esto vino hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Una añadidura es algo inferior que se añade a algo superior. ¿O acaso usted tiene un cuarto y le añade una casa? Eso no tiene sentido. Pero si usted tiene una casa, usted sí le puede añadir un cuarto. Entonces una añadidura es algo inferior que se añade a algo superior. ¿A qué se añadió la ley? A las promesas de Dios que fueron dadas a los padres. Recuerde que Pablo, predicándole a los antioqueños de Pisidia, nosotros anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. La primera promesa fue hecha a Adán, Génesis 3:15, la simiente de la mujer quebrará la cabeza de la serpiente. La segunda promesa fue hecha a Abraham, Génesis 12:3, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La tercera fue hecha a Judá, Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿A quién estamos congregados nosotros aquí? Aquel que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Silo es el descanso. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, el descanso, y los pueblos se congregarán a él. El evangelio son las promesas de salvación. A esas promesas se añadió la ley hasta que viniese el cumplimiento de esa promesa, o hasta que viniese la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, el retoño de David, el legislador de Judá. Entonces, la ley vino para revelar el pecado, para agravar el pecado, para condenar el pecado, y la ley vino para encarcelar al pecador. ¿Qué dice ahí en Gálatas 3, 19, 20, 21 y en adelante? La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles en la mano de un mediador. El mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la escritura que dice, lo encerró todo. Hay algunos que quieren escaparse de la ley diciendo, no, eso fue para los judíos. No, señor, ellos fueron los receptores y los depositarios. Pero allá donde leímos Romanos 3, 20,
Dice, para que todo el mundo cierre su boca ante el juicio de Dios. Y ahora ahí en Gálatas dice, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa fuese dada a los creyentes en Jesucristo. Pero antes que viniese la simiente, o antes que viniese la promesa, o antes que llegara Cristo, estábamos encerrados, confinados para aquella fe que iba a ser revelada. Estábamos encarcelados. La ley es una cárcel de 10 barrotes. El que no es de Cristo está metido en esa cárcel. ¿Ah? ¿Cuántos confinados hay en la cárcel de Medellín? ¿Quién sabe? ¿Por qué están allí confinados? Porque cometieron delitos y están ahí para que paguen. Pero Dios nos encarceló a todos bajo la ley, no para que pagáramos porque no teníamos cómo pagar, hasta que viniera el libertador, el que le abrió la cárcel a los presos, el que nos redimió, el que nos libertó. Hebreos 2:11 o 14 dice, por cuanto él participó de carne y sangre, o por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para vencer por medio de la muerte al que tenía el poder de la muerte y liberar, rescatar, dejar libres, abrirle la puerta de la cárcel a todos los que estábamos sujetos a servidumbre por toda la vida. Alabanzas a Jesús. Es que a veces creemos que la salvación es que el Señor te quitó el aguardiente o la cerveza, o la parranda a los costeños, o a los caleños, que no pueden oír musiquita porque ya están moviendo el esqueleto. No, hermanos, la salvación es mucho más grande. La salvación es que nacimos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, sin Dios, sin esperanza en el mundo. La ley vino, nos descubrió la llaga que teníamos. De Adán al Sinaí el hombre tenía la llaga, pero no sabía lo que tenía. Como el que va donde el médico porque tiene un síntoma y el médico le dice, tú lo que tienes es un cáncer. La persona se quiere morir del susto, porque él no preveía que podía tener semejante enfermedad. Bueno, eso es lo que pasó en el Sinaí. Vino y el Señor nos destapó la llaga. Y entonces agravó el pecado, nos condenó y nos encarceló hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Así que la ley es o fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y ahora todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, donde no hay judío ni griego, siervo ni libre, varón ni mujer, sino que todos sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Pero ahí no termina. 4. Pero también digo, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, y está puesto bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ese es un ejemplo. Así también nosotros cuando éramos niños. ¿Qué es un niño? Un niño es un ignorante. Si un niño nace siendo heredero de un imperio, de una fortuna, él no sabe que la tiene. Mucho menos la puede administrar, o la puede disfrutar, o la puede compartir. Por eso hay que ponerlo bajo tutores. Así también nosotros cuando éramos niños, cuando éramos ignorantes,
estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, haciendo lo que el mundo nos dictaba. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley, para que redimiese, para que liberase, para que sacase de la cárcel a todos los que estamos allí bajo servidumbre y bajo el temor de la muerte, con la finalidad de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces Jesucristo nos redimió del pecado, de la ley, de la maldición de la ley que falta todavía. No se puede ser esclavo y ser hijo. Jesucristo lo dijo, Juan 8:31. Jesús dijo a los judíos que le habían creído, no a todos esos cuestionadores que le seguían. Dijo Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis. No sois, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Enseguida le protestaron, ¿cómo decís seréis libres si nosotros descendencia de Abraham somos y jamás le hemos servido a nadie? Jesús le dijo, de cierto os digo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo queda en casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay que ser libertado del pecado para ser hijo. El Hijo queda en casa, el Hijo es heredero. Pero el esclavo es un ser que el amo compró y si quiere lo vende, o si quiere lo deja libre, si quiere lo cambia. Y hasta lo podía matar. No tenía derechos. Entonces, Cristo, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, súbdito a la ley, para que redimiese. Redimir es libertar a alguien mediante el pago de un precio. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley con la finalidad de que recibiésemos la adopción. Por eso el bautismo del Espíritu Santo no es para los inconversos. Algunos piensan que eso es posible, pero eso no. Jesús dijo, ¿quiénes recibirán el Espíritu Santo? San Juan 14:15, eso lo dijo el bautizador, no lo dice Eliseo Duarte. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Para amar a una persona hay que conocerla. Uno no puede amar a quien no conoce. Cuando no conocíamos a Dios, sabíamos que Dios existía, pero ni le amábamos ni confiábamos en Él. Ahora le amamos y confiamos en Él sencillamente porque le conocemos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Un cambio de posición. Estaba con ellos, pero estaría en ellos después de la resurrección y de la glorificación. Entonces vean, la ley, por eso Jesucristo no mandó a nadie a predicar la ley. A los adventistas los mandó fue la difunta Elena de White. Esa fue la que los mandó a predicar el sábado. Jesucristo no mandó a nadie a predicar la ley, sino el Evangelio. El Evangelio salva y da vida
La ley mata y condena. Por eso no se pueden mezclar. Y por eso los gálatas que se descarriaron siguiendo la ley, Pablo les dijo que los habían trastornado estaban pervirtiendo el evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que algunos han pervertido el evangelio. Usted tiene que poner cuidado porque usted no puede predicar la ley y el evangelio. Tiene que predicar el evangelio, y por eso es que mucha gente no puede recibir el Espíritu Santo, porque seguramente no han entendido el evangelio. El bautismo del Espíritu Santo es la confirmación, es el testimonio de Dios de que somos sus hijos. O sea, decir que el bautismo del Espíritu Santo no se necesita para salvación es realmente una cosa fuera de órbita, por no decir otra cosa más grave. Entonces, y como si todo eso fuera poco, de ñapa la ley nos maldijo. Figúrese. Nos descubrió la llaga, nos condenó, nos encarceló y de ñapa nos maldijo. Gálatas 3:10. Todos los que están bajo la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que no permaneciera en las palabras de esta ley para cumplirlas. Verso 12, la ley no es de fe. La ley no da fe, porque la ley dijo: el que haga estas cosas vivirá por ellas. La fe dice: el que crea. Y para que la gente crea hay que predicarles el evangelio. No el evangelio de los panes y los peces, el evangelio de la salvación. Es el que hay que predicar, el evangelio de la gracia de Dios. Entonces, la ley no es de fe, porque la ley dice: el que haga vivirá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho él maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición de Dios a Abraham alcanzase a los gentiles, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 13 y 14 del capítulo 3. O sea que además de que la ley hizo todo eso, nos metió en la cárcel, nos maldijo: maldito todo aquel que no permaneciera en las palabras de esta ley. Por eso Cristo vino para redimirnos de la maldición de la ley. Por eso Jesucristo lo sacaron fuera de las murallas de Jerusalén y lo llevaron al monte del Gólgota. El capítulo 13 de Hebreos, versículo 11 o 12 por ahí, dice: así como los animales que eran ofrecidos por el pecado, sus cuerpos eran quemados fuera del campamento, así también Cristo, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Porque Jerusalén es la ciudad del gran rey y allí no podía morir ningún maldito. La ley tenía un castigo para cada pecado. Al asesino lo matarás, al adúltero lo apedrearás, al hechicero lo quemarás. Ojo por ojo, diente por diente, mano por vida, mano por mano, vida por vida. Pero al que era declarado maldito era colgado. Esa era la pena capital, esa era la pena máxima. Y Jesucristo murió la muerte de cruz, por eso lo sacaron de la ciudad hacia el monte de la calavera. Y allí Él llevó la maldición nuestra.
el pecado, la condenación, la maldición, todo eso que pesaba sobre nosotros por haber nacido pecadores y por ser transgresores, todo eso lo llevó Jesús allí en el monte Calvario. A su nombre sea la gloria. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho Él maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición de Dios a Abraham, la promesa de Dios a Abraham, alcanzase a los gentiles, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Sin Calvario no hay Pentecostés. Aleluya. Se lo digo de otra manera. Supongamos que aquí en este lado es el Génesis, cuando Dios hizo las promesas a Adán, a Abraham y a Judá. Pero después vino la ley. Pongamos aquí la ley. Entonces la ley hizo todo lo que les he dicho ya. Pero después de la ley vino Cristo. Y Él cumplió la ley. Él no vino a hacer cumplir la ley porque nadie la cumplió. Él cumplió la ley. ¿Para qué? Para que esa promesa que fue dada a los padres nos alcanzase a nosotros, los gentiles, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Todo el que cree el Evangelio es un candidato para recibir el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el testimonio de que somos sus hijos. Ellos saliendo predicaron en todas partes y el Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. Vuelva a su congregación y pregunte cuántos no han recibido el Espíritu Santo. Y dése a la tarea de predicar y de orar para que entiendan la necesidad de recibir el Espíritu Santo. ¿Han leído en los informes misioneros que esos avances de la obra de Dios ha dado testimonio del Espíritu Santo bautizando a la gente? ¿Cómo es posible que se diga semejante cosa? Que el bautismo del Espíritu Santo no es necesario para la salvación. Vea, le digo 9 funciones para las cuales vino el Espíritu Santo. Y no se las digo yo, las dice Jesucristo y Pablo. Están en San Juan 14, 15 y 16, hay 7. Cuando el Espíritu Santo venga para morar. Número 1, Él no vino para visitar. Eso de que pasa por aquí Jesús, eso de que el Cristo de Nazaret está pasando por aquí, eso de que el Señor visítanos. Hombre, si el Señor dijo otra cosa: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que os dé otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo vino hace 54 años, 55 va a ser pronto, y todavía está aquí. Porque Él vino para morar, porque Dios no habita en templos hechos de manos, necesitado de nada o de alguien, sino que Él dijo: andaré en ellos, seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Número 1. Número 2, cuando venga el Espíritu Santo, Él
os enseñará todas las cosas. Número 3, Él os recordará lo que os he dicho. Número 4, Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Número 5, cuando el Espíritu Santo venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Número 6. No, 6. Morar, enseñar, recordar, dar testimonio. Número 4. Número 5. Número 5, o sea, dar testimonio. Número 6. Aún tengo muchas cosas que deciros y ahora no las podréis sobrellevar. Figúrese lo que le dijo Jesús a los discípulos después de 3 años largos que ellos anduvieron con Él, vivían con Él 24 horas al día y 7 días a la semana. Comían con Él, dormían con Él, andaban con Él. Y les dice, ellos vieron todo lo que Él hizo, oyeron todo lo que Él dijo. Y ahora Jesús les dice, muchas cosas tengo que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. No estaban en capacidad de recibir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Número 7, Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vino para enseñarnos a adorar. Una persona no sabe adorar si no recibe el Espíritu Santo. Y Pablo agregó 2 más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Y para impartir los dones y operar los dones, 9 funciones para las cuales viene el Espíritu Santo a la vida de un creyente. ¿Será necesario o no? Hombre, por Dios. Claro que no vayan a cometer esos errores de mandar para el infierno al que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. No, el Señor no vino a condenar y nosotros somos discípulos de Él y mensajeros de Él, porque vamos a estar condenando. A la gente no hay que condenarla, sino darle lo que no tienen. Si usted va condenando por el mundo, no conoces al Señor, porque de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Pero hay algunos predicadores que lo único que ven por donde quiera que ven es al diablo. Y andan reprendiendo y echando fuera demonios y bueno, ya. Entonces, están un poco crudos. No todos ustedes, pero algunos. Muchos de ustedes están en lo cierto, pero algunos sí están crudos y necesitan cocinarlos. Aleluya. Vaya a Barranquilla, vaya a Medellín, vaya a Cali, vaya a Bogotá, vaya a donde quiera que se van a hacer los estudios, a Valledupar, a todas estas partes. Porque todo eso que ha sucedido en estos días o meses pasados, lo que está demostrando es la necesidad de profundizar en la salvación, en la obra del Espíritu, en la unicidad y en todas las demás doctrinas de la salvación. Que Dios me los bendiga.